Hola, buenos días a todos. Este es otro más de los videos que reflejan los vivos que hacemos en TikTok los sábados a las 4 de la tarde. El tema de hoy es el colapso del narcisista. ¿Qué es lo que le pasa a un narcisista cuando todo le va mal? En algún momento el narcisista colapsa, entra en crisis. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Cómo reconocerlo? Ese es el tema que vamos a tratar hoy. El colapso narcisista no es que sea un término psiquiátrico, ¿eh? Si ustedes buscan en los manuales de psiquiatría no está escrito eso, pero en la práctica, en el uso cotidiano, los que atendemos a pacientes que son víctimas de narcisistas patológicos, terminamos hablando y descubriendo que hay momentos en donde el narcisista colapsa, entra en una profunda crisis. Y entonces uno se pregunta, ¿por qué el narcisista patológico colapsa? Bueno, lo primero que quiero decir es que eso sucede cuando hay alguna situación que les desarma el falso yo. Para lo cual voy a aclarar lo que es el falso yo. Ustedes y yo tenemos un yo. Yo tengo un yo. Y ese yo lo construí desde chiquita. Me hago responsable de mi yo. Mi yo me representa. Yo soy yo. Y las personas que me conocen, casi todas las personas que me conocen y me describen, coinciden en describirme de la misma manera. Yo respondo por mi yo. Soy responsable. Me hago cargo. Tengo conciencia de lo que hago yo en este mundo. El narcisista patológico no. El narcisista patológico no tiene un verdadero yo. El narcisista patológico inventa un yo con todos los pedazos que le va robando a la gente desde que es pequeño. Por lo tanto, es un yo que es tan falso que hay que alimentarlo, inflarlo todo el tiempo, porque rápidamente se les desinfla el yo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Buscar a alguien que les mantenga inflado el yo falso. Y ese es el codependiente. A partir de ese momento, el codependiente se tiene acá abajo del hombro un inflador y está todo el tiempo manteniéndole el ego, el yo falso, al narcisista patológico. Entonces el narcisista se beneficia de eso, pero el codependiente también se beneficia de eso. El codependiente es una persona que encontró por fin a alguien que la eligió, que le dice que la amó, que la ama, que va a estar con ella, que va a estar todas esas cosas, y encuentra en la persona del narcisista patológico la oportunidad mágica de ver si puede reivindicar el trauma primario que sufrió en su infancia. Y es con el narcisista patológico con el que va a pelearse. Así como no pudiste pelearte ni con tu mamá ni con tu papá, te vas a pelear todo el tiempo con el narcisista patológico. Y vas a padecer todo el tiempo lo que te pasa con el narcisista. Porque no lo pudiste hacer ni con tu mamá ni con tu papá. ¿Correcto? Bien. Entonces, básicamente, el narcisista patológico tiene un yo falso que hay que inflarlo. Inflar todo el tiempo el narcisismo, tenerlo, ensalzarlo, hacerle creer, obedecerle, dejarle que tome todas las decisiones, que se encargue del dinero, que haga lo que quiera, que sea infiel todas las veces que quieras, porque total vos le vas a perdonar una y otra vez. Pero ¿qué pasa? ¿Puede ser que el narcisista de pronto algo suceda que se le desinfle de golpe el yo? Sí, esa cosa puede suceder. Lamentablemente puede suceder. Y es ahí cuando el narcisista entra en crisis y se desequilibra. Uno podría decir, ay, pero siempre están desequilibrados. No. El narcisista patológico es perfecto. Siempre se mantiene absolutamente en sus zapatos. Siempre es igual.
¿ok? Cuando le rompemos el inflador, dice Lorena. Bueno, la cuestión es que el colapso, ¿en qué consiste? ¿Qué significa que un narcisista colapse? La primera cosa que voy a decir es que el colapso viene cuando el narcisista patológico se siente desafiado en su poder y en su imagen de todopoderoso y de grandilocuente. ¿Por qué? También cuando él siente que de alguna manera el suministro está siendo comprometido. Por ejemplo, la codependiente está enojada. Está enojada, entonces ya empieza a no darle todo lo que le da, se está dando cuenta de la situación, está a punto de separarse, entonces cada vez le da menos suministro, cada vez lo admira menos, cada vez lo obedece menos, cada vez lo respeta menos, y entonces el narcisista empieza a sentir hambre, pasa hambre, y eso le puede provocar un desequilibrio. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque cualquier cosa que amenace ese yo inflado, digamos superficialmente, lo pone loquito. Y es ahí donde puede tener las crisis. Por otro lado, no necesariamente tiene que ser alguna cuestión externa. A veces el narcisista empieza a tener dudas internas, no se siente lo suficientemente como alabado o respetado o considerado y empieza a tener un problema en cuanto a la percepción propia del lugar que está ocupando. Quiere decir que no es que es la culpa de otro, a veces ellos mismos, ¿no es cierto?, se sienten y eso también los puede afectar terriblemente. Entonces son como amenazas que le viene de afuera, realmente se siente amenazado. Ahora, ¿qué cosas puede hacer enojar? ¿Qué cosas puede hacer enojar a un narcisista patológico? Pueden ser cosas leves o cosas graves. Cosas, como decimos en la Argentina, absolutamente pelotudas, huevadas, o pueden ser cosas enormes y complicadas. Por ejemplo, que él mande un mensaje de texto y que no le respondan inmediatamente. Que le claven el visto. Y que vuelva a mandar un mensaje y le claven el visto. Le volvés a mandar un mensaje. Así, eso sucede muchas veces con las madres narcisistas patológicas. Vos estás harta de tu madre, harta de tu padre y no le respondes más los mensajes. Entonces él ve, manda uno, visto, manda otro, visto, manda otro, al quinto visto ya le agarró un ataque y ya te llama por teléfono y dice, ¿qué te pasa que no me respondes los mensajes? O pueden ser cosas más graves. Por ejemplo, puede ser que tenga algún problema en el trabajo, que se le descontrole el trabajo y que lo acusen al narcisista de que la culpa de la falla del trabajo es de él. Porque no hizo bien esto, porque no hizo bien aquello, no lo sé. Y viene el jefe y le dice, bueno, a ver, vas a tener que arreglar esto porque esto es tu culpa o porque, no sé, qué sé yo, en el trabajo, ¿no? O, por ejemplo, que en un grupo social en donde él se desarrolle, medio en chiste, medio en broma, empiecen a criticarlo o a hacer bromas sobre él. No lo soporta porque el narcisista patológico no tiene sentido del humor. ¿Sabían? No tiene sentido del humor. No se ríe por nada. O se ríe por cosas boludas. Se ríe porque está mirando a un payaso en la televisión. No tiene sentido el humor. Entonces, mucho menos si alguien se está burlando o hace chistes sobre él, ¿no es cierto? O, por ejemplo, si una pareja lo deja. ¿Ustedes se hartaron? ¿Lo mandan al diablo? ¿Se separan? Bueno, esa ruptura que él no tenía previsto y que le quita inmediatamente una enorme cantidad de suministro, lo puede hacer entrar en terrible pánico. ¿No es cierto? Bien. Otra es que lo despidan de un trabajo o lo saquen de un equipo de deporte. Es decir, que de pronto reciba
un descarte, que ellos sean descartados. Bueno, eso significa que el narcisista pierda su estatus, el estatus, ¿entienden? Bien, entonces, ¿por qué? Porque tienen que entender que como ellos tienen un yo falso, tienen como una frágil autoestima, una cosa muy oculta que no se lo dicen a nadie, pero en realidad tienen una profunda debilidad interior y necesitan continuamente sentir que brillan, 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 porque a la menor oscuridad se chocan contra la pared. Entonces, ¿cómo reacciona un narcisista patológico cuando entra en crisis? La primera cosa es que todas las reacciones que tengan van a ser intensas. Si ya ustedes ven que él tenía como una especie de normalidad y de pronto todo empieza a ser mucho más intenso. Grita más, habla más fuerte, golpea las puertas, se va, viene, todo es más intenso. O puede empezar a tener ciertas conductas abusivas con los demás, por ejemplo con los hijos, que se descargue la rabia que tiene, la bronca que tiene, se la descarga con los hijos y los maltrata mucho más que en otros momentos. No les tiene paciencia, los saca, los insulta, los denigra y vos decís, pero ¿por qué? ¿Qué te pasó? ¿Qué te hizo el nene? Nada, es simplemente que él ha entrado en colapso emocional. Después puede ser, es decir, como que se enfurecen, ¿entienden? Se enfurecen por el estado en el que están. Después, por ejemplo, otra de las cosas que suele suceder es que hacen actos impulsivos. ¿Qué son los actos impulsivos? Llega a casa y dice, ¡ja! Me acabo de comprar un auto. ¿Qué? Sí. Agarré, fui a un negocio, dejé el auto este de mierda que tenía y mirá, me acabo de comprar ese auto. Y yo así, pero si no teníamos plata para pagar el alquiler, ¿cómo te compras un auto? Sí, me compré un auto. Sí, yo ya no podía estar más con esa batata, con ese auto de porquería que tenía. Cosas impulsivas. O agarran y dicen, me asocié con... muchas veces sucede con cuestiones con el dinero, ¿no? O, es decir, tienen actos, de pronto empiezan a tener como impulsividades y aparece muchas veces violencia. Puede ser que cuando el narcisista patológico colapse, ahí puede ser que tenga una actitud violenta, que pueda llegar a una violencia verbal muy fuerte, insultarte verdaderamente, o llegar a golpearte o hacer algún daño físico, o zamarrear a los niños o hacer algo. Atención, porque eso muchas veces sucede por primera vez cuando el narcisista colapsa. Es decir, ahora, ¿por qué hace todas estas cosas? Porque él necesita urgentemente tener la posibilidad de volver a tener control sobre la situación. Y entonces, como no tiene un yo verdadero, porque nosotros, toda la gente que no es narcisista patológico, de alguna manera cuando tenés un problema, te sentás y reflexionás. Ay, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Mirá, hablas con tu amiga, hablas con tu hermana, hablas con tu madre, qué sé yo, con alguien, mirá, te reflexionás. Pero para reflexionar hay que tener un yo, hay que tener algo adentro para reflexionar, hay que tener una mente. Y el narcisista patológico no tiene nada de eso, no lo tiene, ¿entienden? No lo tiene. Entonces no reflexionan, todo lo hacen por impulso, toman decisiones impensadas. Porque lo que ellos necesitan es tratar de evitar tener que abordar el conflicto. No pueden abordar el conflicto, porque uno le preguntaría, bueno, pero ¿qué es lo que te pasa? Una persona que no necesita dice, me siento atacada, me siento que mi jefe me está por echar. Es decir, uno cuenta las desgracias propias. Dice, la estoy pasando mal,
ay, estoy mal, estoy angustiada, tengo miedo porque me va... El narcisista no puede revelar esas emociones. No las puede decir porque se les desinfla mucho más el yo más rápidamente. Entonces, ¿qué hacen? Se ponen histéricos, se ponen volátiles, se ponen furiosos, con ellos mismos inclusive. Golpean, pueden golpear los muebles, dar portazos, irse, manejar rápido, pueden empezar a beber, pueden drogarse, pueden hacer cosas, desaparecer por 3 días seguidos. Eso es el colapso, eso es el colapso, ¿ok? Entonces hay que darse cuenta de cuáles son los signos. ¿Cómo darse cuenta que está cayendo en eso? ¿Qué es lo que le está pasando? ¿Está? ¿Cómo hacer para poder abordar esa situación de la manera más... primero y principal, saber que cada narcisista va a responder de una manera distinta y solamente ustedes que están todo el tiempo con el narcisista pueden darse cuenta que algo está andando mal. Porque él no va a venir y te va a decir, no me siento bien o estoy mal. O entonces van a ser ustedes que se van a dar cuenta que algo está andando mal. Por ejemplo, no acepta ningún tipo de consejo, pero no solo consejos de qué hacer con tu jefe, con esto, con el otro. No acepta consejos como, por ejemplo, ¿por qué no estacionás el auto más hacia la pared? Así no me digas cómo estacionar el auto. Es decir, o por ejemplo, va a estar con el ataque de la razón. El ataque de la razón es que siempre va a tener que tener razón. No importa cuál sea la pelea, no importa cuánto esté perdiendo en la pelea, él va a decir, ¿sabes lo que pasa? Vamos a parar de discutir acá porque vos no sabés nada. Yo sí sé y tengo razón. Está fuerte la cosa hoy, ¿no es cierto? Otra de las formas que te das cuenta es que empieza a mentir y a engañar de una manera descontrolada. Le miente a todo el mundo, adelante de todo el mundo, y no tiene ninguna preocupación de que vos lo estés mirando y diciendo, ¿pero qué estás diciendo? Es decir, empieza a mentir. ¿Por qué? Porque hay que meterle aire al yo. Lo mete de cualquier lado, porque están terriblemente amenazados, ¿no? Ahora bien, también hay una cosa que pasa por primera vez cuando está el colapso narcisista, y es que el narcisista se puede deprimir. Sí, señores, un narcisista se puede deprimir, pero no va a ser la misma depresión que otras personas que no son narcisistas. La depresión en un narcisista patológico siempre es rodeada de un profundo pesimismo. Siempre todo es una mierda. Esto se arruinó. Estos son todos unos... Perdón que diga tantas malas palabras. Estos son todos unos tarados. Estos son todos unas... La depresión se muestra como una crisis nerviosa fatalista, en donde él intenta no verse tan vulnerable, tan avergonzado y tan fuera de control. Entonces, la depresión en un narcisista patológico siempre va a ser a través de estados de nerviosismo y de violencia, ¿entienden? Y puede ser violento contra ustedes, contra los hijos, contra los compañeros, contra los vecinos, contra la gente en la calle. Y eso es depresión. Pero igual no van a ir a buscar ayuda. Y tampoco intenten darle antidepresivos, porque no les va a servir absolutamente nada. Otra cosa que puede suceder en el momento de la depresión es que se autolesionen. Pero no autolesiones de que se cortan acá como suelen hacer algunos adolescentes. Se autolesionan, por ejemplo, bebiendo de más, fumando 5 veces más de lo que fumaba normalmente, manejando rápido, ¿no? Es como que tiene que ver con la impulsividad. Eso sí, ¿no es cierto? Es decir, él en su mente, él está enojado. Y está enojado porque es como un niño pequeño que no le dan de comer y llora y quiere que le den de comer, ¿ok? Entonces, ¿qué suele hacer? Empieza, por ejemplo, a hacer campañas difamatorias. Empieza a hablar mal de todo el mundo.
empieza a tratar de dañar la reputación social, familiar o personal de alguna persona. Empieza a hacer campañas de desprestigio de todo el mundo o de alguien en especial, por ejemplo del jefe o de alguien que él sienta que lo está amenazando. Hace todas estas acusaciones falsas. ¿Por qué? Porque quiere que la atención y la justicia y el castigo y la cosa caigan en otra persona y no en ellos. ¿No? Entonces, es eso que ustedes ven que dicen, pero pará, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás diciendo de la gente? ¿Por qué hablas así? Estás dañando a un montón de personas. No importa. Lo importante es sentir que el que no sale dañado es ellos. Le echan la culpa a la víctima. Todo es tu culpa. ¿Sabes lo que me pasa? Me pasa que estoy con vos. También pueden agarrar y cuando ya están demasiado descontrolados, se van y hacen el descarte. Agarran las valijas y se van. Y no te llaman nunca más. No te escriben nunca más. Desaparece. Hace el descarte. Y vos decís, ¿qué le pasó? Pero por favor, ¿qué hice? No hiciste nada. Él está en una situación de tal vulnerabilidad, de tal fragilidad, que hace el descarte para salir y para que vos no te des cuenta. Y solo va a volver después cuando ya esté recuperado. ¿Ok? Entonces, para terminar, ¿qué tienen que hacer ustedes cuando el narcisista patológico está en una crisis? Poner distancia. Aléjense. No traten de arreglarlo. No traten de ayudarlo. No lo alivien. No le expliquen lo que le pasa. Aléjense. Que se las arregle solo. Cúbranse. Escóndanse. Váyanse. Porque es el peor de los momentos. Es cuando más agresivo y más violento y más hiriente puede transformarse. Bueno, gracias a todos por acompañarnos una vez más. Recuerden que este video y todos los demás siempre van a aparecer aquí en el canal de YouTube, licenciada Nora González. Y para los que quieran seguir estos vivos en directo, pueden seguirlos por TikTok en mi cuenta de Nora González 2023, todos los sábados a las 16 horas de Argentina. Y por supuesto también en Instagram como licenciada Nora González. Gracias por haber participado, un gusto como siempre y nos vemos en la próxima. Hasta luego.